como en algún momento hablamos de Afganistán, y es un tema que a mucha gente le parece, bueno, ¿qué tiene que ver nuestra región con Afganistán? Espero que ayer se vaya entendiendo un poquito más, perdón, cómo Afganistán es un modelo que puede llegar a la región, por supuesto adaptado. Acá no van a hacer una guerrilla entre suní y chií, un enfrentamiento, porque simplemente no hay. Entonces, o hay muy pocos. Pero sí la pueden hacer entre evangélicos y católicos. Así que bueno, hoy nos toca hablar entonces de Venezuela, que creemos que también es un problema, pero en esto seguramente no nos van a cuestionar tanto y nos van a decir, bueno, sí, es obvio, Venezuela hoy es un tema candente. Lo que vamos a tratar de explicar el problema, porque una de las cosas que estábamos, que hoy, como decía Iván, que estábamos hablando a las 6 de la mañana, así que imagínense nuestros temas de conversación. Y yo le decía, ¿vos te diste cuenta? Una vez se escuchan notas, ahora están apareciendo muchas notas que te aparecen dobladas al español. Esa era una nota de un programa británico, pero en realidad puede ser de cualquier otro lado. Y la verdad, el eje propagandístico, por supuesto que existe y es muy fuerte, pero la calidad del producto que presentan es muy diferente al local. Entonces, cuando uno se encuentra con un Longobardi para Sudamérica, para la Argentina, diciendo hay que parar al loco por Putin, uno se encuentra lo mismo planteado por un medio británico, pero por supuesto no usaban ni esos términos. Si bien ya sé que los británicos tienen también su amarillismo, pero tienen, además del amarillismo popular para todo el mundo, un segmento para la gente que piensa un poquito más, que es más venenoso, más peligroso, porque confunde más los hechos. Entonces allí tal vez nosotros empezamos a darnos cuenta la chatura del análisis local. Porque simplemente usted póngase a pensar, no importa, olvídense de la ideología, olvídense si están de acuerdo o no con lo que está diciendo la persona que habla de política internacional. Vean lo que dice y van a ver que son obviedades. El 90% de lo que cuentan son noticias. Comentan las noticias sin un encuadre demasiado profundo y con mucha adjetivación. Hay mucha cuestión ideológica. Entonces, si estoy en contra de Maduro, es, bueno, Estados Unidos viene a ser algo que ya debería haber hecho, es que es llevar la libertad y liberar al pueblo venezolano del tirano sangriento que es Nicolás Maduro. Y si está del otro lado, sería lo contrario, sería el imperialismo británico, estadounidense, dado una nueva muestra más de injerencia, aplastando la soberanía del valiente pueblo venezolano. Así como funcionan, en esa, en esa, en esa polaridad, pero que no nos dice nada que no sepamos, ni de un lado ni del otro. Si yo quiero decir, bueno, bárbaro, ¿y qué está pasando? No tengo idea. Porque uno me dice que es muy bueno Maduro, otro me dice que es muy malo, que lo está, y me cuenta que lo está atacando. Sí, pero esa noticia yo no necesito un analista para darme cuenta que está bajo ataque Venezuela. La diferencia es si está bien o está mal. Ahora, ¿quién me explica los entretelones? ¿Quién me explica el por qué? ¿Quién hace la lectura fina? ¿Qué es lo que justifica que esa persona sea un analista? Bueno, lamentablemente en el mundo de habla hispana son escasísimos los personajes que pueden cumplir ese rol. La inmensa mayoría, sobre todo diría, no sé si la totalidad de los que aparecen en los medios de comunicación más importantes, simplemente lo que hacen es hablar como Longobardi. Y cada vez más marcado, cada vez insulto más, cada vez grito más, cada vez sobreactúo más. Eso es en el fondo lo que interesa. Entonces, nosotros estamos intentando empezar a construir otro eje que lleve al análisis profundo, al entendimiento de las cosas por su propia naturaleza y
por lo que no te cuentan, y más allá de que tengamos nuestra posición política, que tengamos más o menos simpatía por algo, hacer un análisis adulto, serio, profundo, que invite a que todos aprendamos a razonar. Este es un poco el objetivo también de hacer una nueva visión, una nueva mirada sobre lo que sucede en Venezuela. Obviamente que hay cataratas de notas sobre Venezuela, pero en general el problema es que no nos dicen nada que no sepamos. Leemos uno u otro, nos actualizan lo último que pasó, la lancha que hundieron, las maniobras que hizo tal, y no pasa más de ahí. Entonces, claro, ¿cuáles son las razones? Son las básicas. Para unos, traer la libertad a Venezuela, para otros, quedarse con las riquezas de Venezuela. Punto. No hay más discusión. Y esta misma lógica la aplicaríamos si fuera en Bolivia, si fuera en Ecuador, si fuera en Argentina, si fuera en Brasil. Estamos a favor de Lula, bueno, entonces esto se ve de tal manera, estamos en contra, esto se ve de otra. Es como una plantilla que aplicamos a cada lugar. Bueno, vamos a dejar de estandarizar y empezar a identificar los problemas más finamente. Y yo creo que eso lo tiene esa capacidad de Estados Unidos, la tiene Israel, la tiene el Reino Unido, algún sector francés, y creo que la tiene Rusia y China, pero para otras regiones. Necesitan mejorarla y construirla para entender lo que pasa en nuestra región. Entonces ahí estamos nosotros para tratar de colaborar con ese entendimiento. Venezuela es una trampa política para Trump. Se la atendieron, se generó solo. Eso es discutible, pero el hecho de que es una trampa política sumamente para Trump, es sumamente peligrosa para su estabilidad, para su presidencia, es el eje de lo que queremos plantear y es lo que queremos que se entienda. Si se escala y no se logra una victoria muy rápida para Estados Unidos, se va a meter Trump en un pantano justo antes de las elecciones de medio término. ¿Y eso qué significa? Eso significa que puede perder las mayorías en el Congreso. Por lo tanto, no tiene reelección y pierde la mayoría del Congreso, su presidencia ya básicamente terminó. Es el patorrengo que a veces se dice, y se dicen de los presidentes que normalmente no pueden ser reelectos. Bueno, si además sufren una derrota, es como que, bueno, lo que haga Trump en los próximos 2 años simplemente no le va a interesar a nadie. Se lo va a poder acotar y presionar y lo van a desobedecer y simplemente va a dejar de gobernar. El problema que hay en esta historia, también que tenemos que empezar a considerar, son los halcones que hay dentro del equipo de Trump, como es el caso de Marco Rubio y de Peter Hegseth. ¿Por qué halcones? Porque ellos se empujan a la acción militar, a la dureza. Es una cuestión histórica de un sector de Estados Unidos, seguramente por ambición personal y también por la intención de parecer duros. Mucha gente admira la firmeza. En Estados Unidos y en otros lados también. Un líder tiene que ser firme. Es una de las primeras cosas. Se burlaban acá cuando De la Rúa golpeaba la mesa porque algún asesor le dijo, bueno, vos tenés que golpear la mesa para mostrarte más firme, más serio, más temible, y el resultado fue una cosa payasesca. La opción racional para evitar ese pantano que se le estaría tendiendo sería una estrategia diferente, más larga a lo que conocemos tradicionalmente, y es lo que algunos sectores están reclamando. Imagínense que son sectores que también quieren derrocar a Maduro, pero que dicen, no, tendremos que usar la forma clásica, operaciones encubiertas, presión económica, para ir desgranando la economía venezolana. Claro, hay un problema. Eso funcionaba cuando no existía China como una megapotencia y cuando Rusia estaba o en otro campo, como era el socialista, o simplemente no estaba en condiciones de interferir. Entonces Estados Unidos podía utilizar esos mecanismos de presión.
Hoy los ha utilizado con Venezuela y Venezuela se empezó a estabilizar. ¿Por qué? Porque China empieza a cargar en sus espaldas el peso del comercio y entonces puede abrirle una puerta a Venezuela, como ha hecho, y eso simplemente hace infructuosa cualquier presión de Estados Unidos. Entonces yo voy planteando las situaciones de la forma más cruda que hay. Después ustedes díganme cómo lo ven. De esta manera, la idea del desgaste es debilitar al gobierno venezolano, por eso digo que es lo tradicional, y construir una oposición que sea capaz de tomar el control sin hacer estallar el país en una guerra interna. Bueno, esto lo han intentado, inclusive haciendo estallar el país en una guerra civil y no lo consiguieron. Si Trump pierde las elecciones, es muy probable que termine preso. No es solo una argumentación política retórica, sino en realidad es una conclusión jurídica dado los antecedentes que se están generando. No es una discusión abstracta en este momento, sino algo muy concreto y muy real y muy condicionante para las acciones del poder. La escalada real de Estados Unidos comienza ahora con lo que se llama o que denomina Estados Unidos bloqueo o cuarentena y acción en el mar. El 16 de diciembre de este año, hace un poquito más de 10 días, Trump anunció el total y completo bloqueo de los petroleros sancionados que entren o salgan a Venezuela. ¿Esto que generó? Sacudió el precio del petróleo, obviamente lo hizo subir, y habló una discusión legal y política sobre si un bloqueo en la práctica es o no es un acto de guerra. A mi juicio, si Venezuela decide romper el bloqueo, bueno, claramente va a terminar siendo un acto de guerra. Hubo acciones concretas. Reuters reportó un caso del 20 de diciembre de un tanquero, por ejemplo, con crudo venezolano, y la guardia, que fue capturado, y la guardia costera está limitando su capacidad, dice, para sostener ese ritmo. Esto produjo una reacción de Venezuela, se lanzó una ley para criminalizar este tipo de acciones, presentándolas como de piratería o bloqueo. China protestó por las incautaciones y terminó cuestionando las sanciones unilaterales. Entre paréntesis, una pequeña acotación al margen. Irán secuestró en la última semana a 2 o 3 petroleros ya de Estados Unidos con su carga completa, argumentando precisamente contrabando. Parece que se está generalizando esta ruptura del orden básico para comercial y cada uno está manoteando lo que le parece. Bueno, esto es a lo que lleva a Estados Unidos cuando hace acciones de este tipo, pensando que nadie más lo puede hacer porque solo ellos lo pueden hacer. Bueno, ahora las están sufriendo ellos con Irán. Caracas, entonces, cambia de categoría con este problema. Y esto es uno de los efectos inesperados de la acción de Trump, o que debería haber esperado. Trump está escalando y está usando una herramienta de fricción que excede el patio trasero, porque con estas acciones lo que ha hecho es afectar el comercio internacional y afectar a China, y esto sube la intensidad del problema, que se termina elevando, cambia de estatus y hace que el riesgo de un incidente militar por un error de cálculos pueda aumentar, dado que los intereses que hay detrás de esto empiezan a ser cada vez más altos. Por otro lado, otro ítem a tener en cuenta es la cuestión de lo que se conoce como war powers, o sea, los poderes de guerra que tiene el presidente de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos reporta, sin autorización del Congreso, a los 60 días de que se produce la acción, con una extensión luego por cuestiones de seguridad o retirada de 30 días más, lo cual lleva al total a un periodo entre 60 y 90 días. En la práctica moderna, muchas veces el Congreso discute, pero no termina por cortar los fondos para esas acciones, precisamente por la cuestión política interna. Y esto es uno de los temas que hay que considerar porque Trump se va a ver apremiado precisamente con esa historia y que además si pierde el Congreso más adelante, ese Congreso puede frenarle la financiación. En el Congreso ya en el 2025 hubo pulseadas y votaciones con una especie de intento de limitar a Trump en el uso de la fuerza contra los cárteles y en en el propio hemisferio occidental, ¿no? El Senado rechazó primero un intento de freno por estos poderes de guerra en este marco. El Congreso está mostrándose entonces dividido, reacciona tarde y eso le da a Trump un margen para aprobar algunas acciones. Pero claro, si algo de eso sale mal, el costo político va a ser enteramente de Trump, porque ni siquiera el Congreso autorizó esas medidas y Trump las tomó en forma unilateral, aprovechando esas vacilaciones. Tenemos que en esta ecuación considerar cuatro fuerzas clásicas, tradicionales, que pelean dentro de la administración. Hay un bloque de dureza hemisférica, podríamos decir, que busca siempre demostrar control, castigar desafíos y vender como seguridad nacional, por ejemplo, el tema de drogas, migración y terrorismo. Rubio, Marco Rubio, el secretario de Estado, aparece como una de las figuras centrales de ese poder y porque tiene además un contacto natural con las diásporas de Florida, sobre todo, ¿no? Y por una lectura ideológica dura del ministerio, del hemisferio, se puede considerar que es alguien que necesita Venezuela para proyectarse. En su opinión, lo verificable es que Rubio defendió públicamente enfoques duros del gobierno en ese terreno. Entonces esto deja de ser una suposición y se empieza a transformar en una realidad. El gobierno está usando también el lenguaje de narcoterrorismo en el relato, lo cual apoya esta hipótesis. También tiene que ver con el bloque que está preocupado por la reputación y la credibilidad militar, que dice no podemos retroceder, hay que parecer fuertes, si no vamos a perder capacidad de disuasión. Uno de los que encabeza este grupo es el secretario de Defensa Hexet. El bloque de economía y estabilidad interna tiene otras preocupaciones. Ellos se preocupan por lo que pueda suceder en este conflicto por la inflación. La inflación, el precio de los combustibles, marcados precisamente por la característica del petróleo, por cómo esto impacta a los mercados y básicamente en la política doméstica, porque puede generar presión inflacionaria y malestar migratorio. Y este bloque suele ser el que frena las aventuras terrestres, puede asimilar la sanción y la presión, pero no que el país se empantane en una guerra. Y después hay un bloque de operaciones grises que podíamos ponerlo al servicio de lo que identificamos como la CIA, que lo que busca es otra cosa, es un cambio político, pero sin una guerra abierta, con sanciones quirúrgicas, con presión financiera, con inteligencia, acciones de inteligencia y fracturas internas. Todo esto es lo que Scott Ritter sugiere como una salida en una entrevista que dio y que es lo que llama un poco a pensar, bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Estados Unidos ha utilizado esta mecánica habitualmente cuando quería desestabilizar a un país
Pero bueno, ahora hay algunas dificultades para que esto funcione de esta manera. Y creo que la gran duda que yo siempre tengo y que creo que muchos tenemos es si Trump realmente entiende el riesgo. O sea, básicamente, Trump sabe lo que está haciendo y la verdad no sé, sinceramente no sé. Trump es básicamente un político intuitivo, no es un estratega doctrinario. Sí tiene un olfato para captar el riesgo. Por ahora está eligiendo entonces, precisamente por el miedo a las consecuencias de una invasión terrestre, lo que es la presión marítima con las sanciones y sobre todo la propaganda. Porque esto le reduce el costo político inmediato, aunque aumenta algo colateral a esto, que es el riesgo de incidentes que puedan producir una escala en el mar. Es decir, que Venezuela mañana les hunda un buque. Y entonces, ¿qué hacemos? La discusión en el Congreso sobre los poderes de guerra que ya existe y que él vio por su propia experiencia, termina llevándolo a un conflicto que se vuelve como un tema central. Señales de que puede subestimar el peligro hay, porque él llama bloqueo total a lo que está haciendo, lo cual es un lenguaje grandilocuente, por un lado, que a él le gusta mucho, pero es peligroso en la geopolítica de verdad. Las palabras suelen generar hechos. Entonces, si vos decís, nosotros vamos a bloquear un país, el otro país puede actuar como si estuviera bloqueado y por lo tanto buscar romper el bloqueo. Si empujas demasiado la cuestión del petróleo y la migración, lo que puede terminar pasando es pegarse un tiro en los pies por la cuestión de la inflación y la presión fronteriza. Trump entonces entiende, seguramente por ese olfato político que decíamos, que Venezuela puede ser un problema para su agenda doméstica. O sea, se le puede transformar en un dolor de cabeza, pero cree que está en condiciones de manejarlo haciendo una especie de mix entre la coerción militar, económica, un show de fuerza básicamente, pero sin pisar el umbral de una guerra de verdad, de una guerra grande, porque eso se le puede volver en contra. Y este tipo de apuestas es delicado porque puede producirse un incidente e irse por la borda. Simplemente una mala reacción de Venezuela y cambia todo el escenario. Marco Rubio y su gente quieren la guerra contra Caracas y este es el gran problema que tiene Trump. Trump se deja arrastrar probablemente por su secretario en una guerra que no le sirve a Trump, pero que Marcos Rubio sí cree que le sirve a él en lo personal. Vamos a tratar de ver las razones objetivas, porque estos son los temas que después levantan ampolla. Y muchos dicen, no, vos escondés a este o atacás a aquel en función de tus preferencias. Y no, yo lo que voy a intentar hacer es explicar las razones que subyacen detrás de las acciones de Marcos Rubio y de Donald Trump. Las de Donald Trump son un poco más conocidas, pero alguien se preguntó por qué Marcos Rubio quiere hacer lo que quiere. Las razones de esto tienen que ver, nosotros hemos tocado este tema a veces por encima, otras con un poco más de profundidad, y una vez más vamos a tener que volver a hablar de esto. Y esto precisamente es lo que yo decía cuando hablaba de que Rusia o China no comprenden demasiado bien la región, no comprenden estas sutilezas, de estas que voy a hablar ahora. La política doméstica está constituida por por lo que es el entorno en lugares como Florida, con diásporas y narrativas antichavistas. Venezuela entonces sirve como un trofeo simbólico porque puede decir Marco Rubio, derrotamos a la narcodictadura. Y eso es su capital electoral.
Para eso tenemos que más o menos entender cómo funciona lo que se conoce como voto hispano. ¿Qué no es latino? Es hispano. Vamos a empezar a hablar con un poquito más de propiedad, porque el latino es otra cosa. El voto hispano, en realidad, en términos grandes, solo tiene capacidad de decisión en lugares muy específicos. ¿Por qué? En el 2024 se calculaba se proyectaba que había 36.200.000 votantes hispanos potenciales. Eso significa el 14,7% de un electorado elegible, y eso explica la mitad, solo este sector de los votantes elegibles, o sea, que pueden participar, desde el año 2020. Pero claro, acá es donde empieza el problema, porque elegible no es, o sea, que pueda votar, no significa que vayan a votar en sí. En las elecciones presidenciales, los hispanos suelen tener una participación menor que la de otros grupos raciales, lo que hace que achica su peso real el día de la elección. En el 2024, las encuestas estimaban que aproximadamente apenas 1 de cada 10 votantes efectivamente fue hispanos, es decir, perdieron más del 40% de su peso electoral simplemente porque decidieron no ir a votar. Geográficamente, los votantes hispanos se concentran mayoritariamente en 5 estados: en California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona. Y aquí hay un detalle importante. California y Nueva York tienen muchísimos hispanos, pero el resultado suele estar resuelto sin la participación de los hispanos. Es decir, salvo un terremoto electoral, el bloque de hispanos no define nada y son diluidos entre el resto de los hispanos. Texas es otro enorme bolsón hispano, pero es un estado que generalmente también pierde efecto competitivo porque está volcado en una dirección donde el voto hispano es parte del voto natural. ¿Dónde está la clave? En Florida, en Arizona y tal vez Nevada. Acá empieza el problema. ¿Por qué? Porque el problema, la importancia, ¿no? El problema depende para quién. Porque el hispano ahí tiene un margen que es decisivo. A diferencia de lo que pasa en Texas o de lo que pasa en Nueva York o en California, el estado con o sin el voto hispano más o menos va en el mismo sentido. Pero en Arizona, en Nevada, en Arizona, la concentración de hispanos que votan es del 25%, en Nevada del 22% y en Florida del 22%. Y ese dato explica por qué los partidos políticos republicanos y demócratas viven obsesionados con el voto latino. Aunque hay que aclarar también en este punto, y por eso ven que no es fácil las simplificaciones, suelen ser demasiado imperfectas. No son los latinos, los hispanos en realidad, no son un bloque único. El hispano es una etiqueta, podríamos decir, administrativa, no una identidad política. No se puede hablar en términos generales del voto hispano como un voto en un sentido, como suele hacer determinados grupos progresistas que hablan del voto hispano en un sentido, y después es obvio que eso no es así. ¿Por qué? Porque un mexicano americano tiene un peso específico muy grande en el... Perdón, tengo un gato que me está tirando las cosas, Ivone. Un mexicano americano tiene un peso grande, como decíamos, en el suroeste, pero los intereses que tienen son temas domésticos. El empleo, costo de vida, seguridad, migración, eso es básicamente lo que les interesa. Los puertorriqueños están presentes en algunos estados, pero tienen patrones distintos al resto, dada su condición de estado libre asociado y demás. Y después encontramos el otro gran bloque, que son los cubanos venezolanos, que son distintos a los mexicanos.
Mientras los mexicanos se preocupan más por su sistema de vida interno en los Estados Unidos, los cubanos y los venezolanos, que se concentran básicamente en Florida, son sectores ideologizados, anti-régimen de Maduro y, y el régimen de Castro, heredado de los Castro en Cuba. Y tienen una memoria política de exilio, es decir, siguen pensando como exiliados. Por eso, cuando alguien compra ese relato de un discurso como un voto hispano único, normalmente se está engañando. Los votantes venezolanos y cubanos son anticomunistas, pero tienen, claro, un detalle que también tenemos que contemplar. No son demasiados, son muchísimo más los mexicanos. Pero no vemos que la política exterior de Estados Unidos siga a los mexicanos. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad los venezolanos y los cubanos son una minoría, pero intensa, organizada, ni se comportan como tal. Y ya sabemos, por historia, por otras minorías, que si esas minorías son cohesionadas y organizadas, tienen mucho más poder que una multitud amorfa, podríamos decir ideológicamente. Es un poco lo que pasa con el concepto de Iberoamérica o Hispanoamérica. Es una mayoría, pero amorfa, desorganizada, que carece de peso. En Florida, parte del voto hispano, especialmente el cubano, tiene una posición definida por el apoyo hacia candidatos duros con Cuba. Según el Few Cuba Poll del 2024, el 68% de los republicanos apoyó a Trump precisamente por eso. Y esto no significa que los hispanos sean así, sino significa, o sea, que todos los hispanos simpaticen con esas ideas, sino lo que significa es que hay un pequeño subgrupo que se comporta como un bloque, que actúa en consecuencia y que impone políticas. Además, tiene la posibilidad de formar e imponer cuadros políticos que transforman en votos la política exterior. Y acá es donde finalmente se termina transformando la clave. El poder político real no está solo en el voto, sino está en quien ocupa los cargos, quien arma las comisiones, quien redacta las leyes, quien define el clima político en Washington. Florida entonces termina por exportar figuras que hicieron de Cuba y Venezuela un tema central. La proyección de figuras que vienen de ese ámbito a nivel nacional y que se imponen, terminan siendo claves. Por ejemplo, Lincoln Díaz Balart fue clave en codificar el embargo. ¿Qué significó esto? No hacerlo como decisiones ejecutivas, sino atarlo a una ley. Es decir, el embargo ahora ya no es el embargo contra Cuba, no es una decisión que cada presidente tiene que tomar y la va a hacer como le parezca, qué sé yo, sino una ley que cada presidente tiene que respetar. Entonces ahora lo que vos tenés que hacer para no hacer eso, antes simplemente podía pasar que el presidente miraba para otro lado, ahora si hace eso desobedece la ley y tiene que hacerlo por fuerza, excepto que fuese una votación en contrario, lo cual por cuestiones electorales no le conviene. Fíjense cómo hicieron la maniobra y cómo le pusieron un candado. Y además, la política exterior se ha terminado domesticando, es decir, Cuba y Venezuela no se venden solo como una cuestión geopolítica, se venden como un tema de seguridad, crimen organizado, migración y una amenaza interna. Y eso les sirve para utilizarlo en las campañas nacionales. Por eso, en realidad, terminamos viendo una política de Estados Unidos que a los que no estamos en esto nos parece absurda. Sanciones, se habla de criminalidad organizada, herramientas migratorias.
¿Qué mezclas? ¿Es un problema geopolítico? Sí, es un problema geopolítico, pero que está manipulado y transformado en una cuestión doméstica para forzar a aquellos que no son directamente atañibles por este lobby a ir en ese sentido. Básicamente, de esa manera consiguen arrastrar al conjunto de la política de Washington, transformando lo externo en una cuestión de orden público. Para los norteamericanos no les interesa lo que pasa afuera de su país, y por qué hacen problema y quieren salir de la guerra de Ucrania y se quieren meter en la de Venezuela. Por esta razón, porque en realidad hay un pequeño grupo cubano-venezolano que es el que está manejando con estos mecanismos que estoy describiendo. La parte venezolana tal vez no está tan organizada como la cubana, pero de alguna manera se va consolidando, no tiene la misma musculatura internacional, institucional que tienen los cubanos, no tienen los mismos años, y a veces su representación dice que queda tercerizada en políticos ya instalados en el sur. Es decir, no meten como hacen los cubanos sus propios políticos, sino tercerizan su representación. Entonces, ¿qué hacen? Bancan las políticas de los cubanos para que los cubanos le hagan un gesto hacia Venezuela. Y ellos ponen un número mucho mayor que los cubanos, pero como no están organizados, los cubanos americanos utilizan a los venezolanos en este juego. Me hace acordar esto a otro lobby muy conocido de Israel, otro lobby muy conocido que es el de Israel. Es difícil porque son dos cosas distintas, cada lobby tiene su lógica, pero en definitiva, y siendo muy, muy escueto, Israel lo que tiene es una enorme capacidad financiera y de captación de recursos que no tiene el lobby cubano. El lobby cubano es mucho más quirúrgico, mucho más puntual y se enfoca en algo mucho más concreto. Por lo tanto, el lobby israelí tiene una incidencia sobre el conjunto de la política de Estados Unidos, a diferencia del cubano, que en realidad tiene apenas una incidencia regional. Ellos son muy fuertes en un lugar y después luchan para proyectar y torcer algunas voluntades políticas, aunque no tienen obviamente, esa capacidad, pero demuestre, por eso yo decía que hay otros lobbies que funcionan así. Como el lobby lo que tiene es eso, no hace falta que sean muchos, hace falta que estén organizados y actúen coherentemente. Y además hay un blindaje en el lobby sionista muy diferente al lobby latinoamericano o hispanoamericano, que puede ser más criticado, mientras que el otro lobby ya sabemos cómo funciona. Lo otro que me parece también interesante resaltar es que el voto hispano entonces no impone por sí mismo la elección, pero al ser determinante en estados swing, ¿se acuerdan de esos estados que viene una elección en Estados Unidos, nos hablan, como Arizona o Nevada, son claves para decidir quién va a ganar la elección? Entonces son muy políticos, son un grupito muy chiquitito que como es muy chiquitito, no tiene peso por sí mismo, pero han logrado tener peso específicamente en algunos estados que son muy chiquititos, pero que tienen los votos necesarios para elegir al presidente. Entonces, desde esa insignificancia han conseguido una desproporcionada capacidad de poder con respecto a otras cosas, donde otros grupos son muchísimo mayores, pero no son tan decisivos. Y en estas situaciones que estamos, restaurando Trump la credibilidad en la doctrina Monroe, intentando crear rutas energéticas y control marino que nadie se atreva a desafiar. Pero, claro, el tema es complicado porque Venezuela conecta con China por lo que tiene que ver las rutas y por lo que tiene que ver con la energía. Entonces, lo que parecía solo un problema en el patio trasero se transforma en un problema regional con competencia global.
Por eso China empieza a reaccionar, como es China, pero empieza a ir reaccionando. Y acá nos preguntamos si Trump puede ir preso realmente, como decíamos. Trump tiene un par de cositas a tener en cuenta, más allá de la isla de Epstein. Fue condenado en Nueva York por falsificación de registros y un juez le impuso una unconditional discharge el 10 de enero del 2025. Es decir, una condena que queda firme, pero sin cárcel ni multa. Y esto es un problema porque es una condena que sigue en apelaciones y litigios de inmunidad. Hay un caso de federal por interferencia electoral en el 2020, desestimado por la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en funciones. En Georgia, el fiscal especial Skandalakis, bien que nombrecito tiene justo, pidió desestimar el caso, pero la cobertura indicó que el caso contra Trump fue desmentida, la cobertura de prensa fue desestimado, pero no está tan clara la extensión exacta a coacusados que han tenido reportes no idénticos según los medios. Entonces, de esta manera, podemos decir que no hay una posibilidad de cárcel inmediata para Trump, es baja, porque tiene una sola condena relevante que está sin pena de prisión, que fue la que mencioné al principio. El resto de las causas penales que tiene están desactivadas o trabadas, con un detalle, mientras sea presidente. El riesgo post-2028 existe en teoría y lleva a un punto que era lo que decía, por eso decía, Iván, vos me sponsorías, me anticipaste lo que iba a decir, porque en realidad, dependiendo de quién gane el 2024, se decidirá también qué fiscalías van a actuar, cómo va a evolucionar la doctrina de la inmunidad, los plazos y viabilidades probatorias y el costo político finalmente de perseguir a un expresidente. Y lo que se ha demostrado es que la realidad jurídica está sujeta a la correlación de fuerzas. Es decir, dependiendo de lo que suceda, Trump puede ir preso o no ir preso, porque una vez que él pierda su poder, sí sería un blanco fácil para la oposición. ¿Esto qué significa? Significa que lo pueden estar condicionando, diciéndole vos hace ahora lo que quieras, pero en 2 años, cuando se termine todo esto, simplemente va a ser preso. Puede pasar y va a depender si Trump tiene políticamente posibilidades o no de frenarlo. La Corte Suprema ha perdido muchísimo prestigio en los Estados Unidos y en definitiva se ha transformado, Estados Unidos se está transformando en víctima de lo que ha generado. Tanto jugar con el lawfare, tanto jugar con el borde de las cuestiones con una doble interpretación, ahora esto se le está volviendo en contra. Ahora, lo mismo que hizo en otros países de encarcelar opositores o perseguirlos, utilizando como herramienta la justicia, ahora empieza a pasar dentro de los Estados Unidos, esto enrarece todo el clima político y complica toda la situación. Y en definitiva, y con esto termino, ¿qué es esto sino una muestra más de una potencia en declive, una potencia en decadencia, una potencia que se descompone en internas, acciones alocadas, peleas por el poder, acciones sin demasiado rumbo estratégico? Simplemente eso es lo que hoy significa Estados Unidos y desde ese punto de vista intenta desafiar al mundo multipolar que encabeza Rusia y China. Por eso creo que la suerte está echada.